Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Queridos amigos, en el mes de junio le dedicamos nuestra oración, nuestro seguimiento al Sagrado Corazón de Jesús. Con nuestra oración, con nuestras peticiones, pedimos por nuestra patria, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros enfermos, pedimos y ponemos todas nuestras intenciones hasta el Señor, hasta su corazón, que llegue, se apiade de cada uno de nosotros y nos regale su misericordia. El corazón sagrado, el llagado y martirizado por nuestros pecados, que sean luz para vivir solo en Dios, luz para caminar de acuerdo a los preceptos que el Señor nos propone en el día a día. Queridos hermanos, la meditación para el día de hoy. Oh Señor, oh mi amor, que aquel Jueves Santo te quisiste quedar con nosotros, perpetuando de esta manera en el pan sagrado, Señor, te conviertes en nuestro alimento, para que algún día veamos el cielo. ¿Cuántos hoy del supremo regalo se han olvidado, que es tu cuerpo y tu sangre, y te han despreciado? ¿Cuántos hermanos han profanado tu cuerpo santo? Sabes, Señor, muy pocos creen que estás en el pan vivo, que el vino en tu preciosísima sangre se ha convertido. Oh mi Cristo, cuántos corazones perdidos. Señor, que nos obsequias en las especies santas la vida de las almas, que pocas de ellas te besan cuando en ellas entras. Jacinta de Fátima te llamaba el Jesús escondido, al saber que estabas en el pan bendito. Oh Señor, que renuevas el supremo sacrificio y te ofreces permanentemente para nuestra salvación. Te pido perdón por todos los que no sabemos verte presente en el pan de Dios y no te damos permanente adoración. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
La florecilla para el día de hoy, queridos hermanos, es ofrecer una mortificación al Señor por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos contra su santísimo cuerpo y su santísima sangre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los
ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Queridos amigos, estamos concluyendo este momento de nuestra oración que le dedicamos todo este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por este momento y sobre todo siempre ponemos en tus manos, en tu divino corazón, en tu gran misericordia, todas estas peticiones, todas estas preocupaciones que hoy te hemos traído a través de nuestras oraciones. Y que la bendición por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti.